Muy buenos días, muy buenas tardes, a donde quiera que nos estén ustedes viendo. Gracias nuevamente por estar en mi espacio. Y como ustedes están viendo en esta ocasión, tengo a un extraordinario investigador mundial, mi amigo, el doctor Pablo Villarrubia Mausó. Para los pocos que no lo conozcan, él es un gran colaborador de distintos medios que se han especializado en nuestra temática de los ovnis o de los UIP. Él colabora regularmente en las revistas que recibimos aquí en México, de Más Allá, Año Cero, entre otras. Por ahí Karma también, Karma 7, y él colabora desde hace 20 años en el programa televisivo de Cuarto Milenio. Pero además es un gran escritor, es un gran viajero, y bueno, aquí yo tengo uno de sus libros que en alguna ocasión amablemente me obsequió. Este es una obra especial que ojalá más adelante tenga yo la oportunidad de hablar con el doctor Pablo Villarrubia, porque son casos de ovnis muy tétricos, digamos, muy casos de ovnis donde estos objetos han atacado a los humanos. Por ahí, bueno, ojeando, están dos casos que los conocedores de la aviación son muy clásicos. Desde luego, la muerte de Mantle en los Estados Unidos y la desaparición del joven piloto australiano Valerich. Bueno, aquí está otro de sus libros, Un viaje mágico por los misterios de América. Recorrió toda América Latina, y desde luego el que en estos momentos yo les recomiendo a todos ustedes, lo pueden encontrar en Amazon, es Expedientes OVNI, una visión contemporánea de los misterios más actuales que se han tenido en los últimos años. Doctor Pablo Villarrubia, muchísimas gracias por estar en mi espacio, Pablo. Es un honor para mí, un privilegio, y bueno, te cedo la palabra para que nos hagas favor de primero dar unas palabras a las personas que amablemente nos seguirán en esta grabación, y te cedo la palabra para que nos comentes tu perspectiva, tu investigación del famoso caso de Ubatuba ocurrido en Brasil. Claro que sí, querido amigo, don Carlos, primero agradecerte esta magnífica oportunidad y también para los que te van a ver, que son muchos, y si no son muchos, es lo mismo porque son de muy buena categoría estas personas que te ven. Puedo decir que el doctor que mencionas no es por el hecho de que yo sea médico, sino realmente doctor en ciencias de la información, porque hice una tesis sobre periodismo y arqueología. Quería hacerla sobre ufología, pero en aquel momento, en 2005, había, y todavía hay, muchos prejuicios en relación al fenómeno ovni. Si no hubiera hecho una tesis hablando sobre los ovnis, por lo menos en la prensa española, aquí por la Universidad Complutense. Entonces, gracias por recordarlo de doctor y también por todo, digamos, ya hablaremos de otros temas, ¿no? Gracias por tu amistad, sepas y que sepan que tu canal, y yo veo muchos canales, no muchos, pero algunos muy selectos, ¿no? Y para mí está en el top 10 de la ufología hispana tu canal, Carlos, porque aportas muy buena información y muy buenos entrevistados. Muchas veces no es la cuestión técnica lo que debe primar, sino la calidad de la información que transmiten. No necesitas tener 5 cámaras, no sé cuántos focos. No, para mí lo más importante es la información. Y tú como veterano de la ufología mexicana, para mí de los más grandes, si no el más grande, claro, ahí se nota un poco la amistad que tenemos, pero es cierto. Y estás en mi libro, en Expedientes OVNI del siglo XXI, como sabes, ¿no? A modo de homenaje. Quiero decir que
la seriedad es muy importante y lo que transmite es cierto. Y sobre el caso Ubatuba, primero quiero disculparme y lo hago en público, don Carlos, porque me estás pidiendo esa entrevista desde hace varios meses y por un motivo o por otro, a veces por cuestiones familiares, no he podido acceder a tu invitación, a tu amable invitación. Y por otro lado, también te digo una cosa y te confieso, por la complejidad del tema que es el incidente que vamos a comentar ocurrido el día 7 de septiembre de 1957 en Ubatuba, en el estado de São Paulo, en Brasil. Es tan complejo el tema que para mí es un desafío tratarle. Fíjate que llevo tantos años, llevamos, ¿no? Tantos años investigando, pero a veces me impone mucho algunos de esos temas, ¿no? Me da mucho coraje porque tengo miedo, ¿no? Y lo confieso, de dar algún dato, de ofrecer algún dato equivocado, pero bueno, tenemos que arriesgarnos. Si me equivoco aquí en algún dato, los diré que no es culpa directamente mía, porque por lo que yo he visto investigando el caso Ubatuba, hay muchas contradicciones. Hasta hoy incluso los científicos que vamos a comentar, que lo han investigado, como Jacques Vallée o Gary Nolan, tampoco se ponen totalmente de acuerdo o dan tampoco demasiadas informaciones sobre los últimos análisis. Pero bueno, para acortar un poquito esa introducción, debo decir que el caso, vuelvo a repetir, ocurre este 7 de septiembre de 57, allí en Brasil, en la región sudeste de Brasil, donde está Ubatuba. No sé si tenías un mapita por ahí, Carlos, también que nos puede enseñar, solo para Sí, ubicar desde luego. exacto, a tus seguidores. Aquí está, estado de São Paulo, la ciudad de São Paulo que vemos a izquierda, al centro, que es una urbe como la Ciudad de México, gigantesca, ¿no? Tremenda. Y está a unos 230 kilómetros aproximadamente la ciudad de Ubatuba, en el extremo derecho de derecha del cuadro. Yo de niño iba a veranear, mis padres me llevaban muchas veces a Ubatuba, ciudad costera, y como es de selva, hay mucha selva alrededor, la mata atlántica que llama, y a modo de curiosidad, debo decir que ahí nació la ufología sudamericana en el 1500 y pico, y me vas a preguntar, don Carlos, ¿por qué tan en esa época y cómo lo sé? Por lo siguiente, que un jesuita de español de Canarias, llamado el padre José de Anchieta, él estuvo predicando la palabra de Dios entre los indígenas en esos primeros años de la colonización portuguesa en Brasil, en esa misma costa, y ahí en Ubatuba, donde hay una estatua en su homenaje. Y fíjate que la primera crónica, posiblemente, o una de las primeras de América, que se refieren a un extraño fenómeno luminoso, yo diría casi ufológico, vienen de su pluma, de su puño, y él escribe en esa crónica que los indígenas de esa región, los tupinambás, los guaraníes, eran acosados por una misteriosa luz y esa misteriosa luz provocaba muertes entre los nativos. Era el boitatá o emboitatá, también como se pronuncia en algunas ocasiones, a veces presentaba forma de culebra, de serpiente, acechaba a los nativos y los mataba. Posiblemente los quemaba, no lo dice de esa manera, pero provocaba muertes. Y me llamó mucho la atención ese dato que ya he publicado en algunos de estos libros. Y es justamente en esta zona, fíjate que más de 500 años después, ocurre un hecho ufológico trascendental y que acaba siendo posiblemente el caso de vestigios, de restos de ovnis más investigados en todo el planeta, con mayor número de análisis. Entonces, ya tenemos ahí la localización. Quiero que también los que estén viendo esta emisión vean que un poquito más al sur de Ubatuba, no muy lejos, está Caraguá, São Sebastián y Ilhabela. Ilhabela es una isla increíble donde han ocurrido muchos y siguen ocurriendo muchos avistamientos ovnis.
tengo un libro aquí yo publiqué este libro, a lo mejor no lo tienes, si no te lo haré llegar, que se llama Titanic Español, 1916, Titanic Español. Hay algunos capítulos al final de este libro de que hablo de apariciones en Illa Vela de ovnis. Y fíjense que no está muy lejos de ahí. Y en San Sebastián grave en este lugar también, porque al final hablaré qué ocurrió en el mismo año, en el 57, pero creo que fue en junio, 2 o 3 meses antes del incidente de Ubatuba, ocurrió un caso ufológico que también se hizo muy conocido, pero menos entre nosotros, que es el caso de un jurista que viajó a bordo de un ovni. Muy extraño, es todo eso en el año 57. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una carta que fue publicada por un periódico, creo que era O Globo, que la tendrás ahí también, don Carlos, a ver si la tienes a mano, aquella que vimos antes, que es un lector que escribe al periódico O Globo. Ya la pasaste, esa misma, en portugués. Es muy curioso porque, si no me equivoco, fue el día 14 o un poco antes, llega una carta a Ibrahim Suet. Ibrahim Suet, yo tuve la oportunidad de verle muchas veces en programas de televisión. Era un periodista muy popular en Brasil. Y él recibe, como tenía una columna en O Globo, que es muy importante el periódico hasta hoy, él recibe una carta de una persona que, bueno, para resumir, mira, aquí dice: preciado, Ibrahim Suet, soy lector asiduo de tu columna, un admirador, y quiero proporcionar digamos, una exclusiva periodística. Entonces, resumidas cuentas, este lector, cuya carta que manda su nombre está garabateado y no puede identificar ni pone el remite. Entonces, él cuenta que estaba en el día 7 de septiembre, estaba veraneando en Ubatuba, en la playa de las Toniñas, y en esa playa, solamente en aquella época habitada había 7 u 8 casitas, todas de pescadores. Él alquiló posiblemente rentó una habitación, un cuarto para estar con algunos amigos y pescar. Y entonces, cuando ve un objeto, él dice un disco volador, un platillo volador, a gran velocidad, descendiendo del cielo a pleno mediodía. Este objeto llega muy cerca del agua y está a punto de impactar o sumergirse o estallar. Y ese objeto, antes de impactar contra el agua, hace una curva, asciende nuevamente un poco, y en ese momento se para en el aire y explota, según él, en 1000 pedazos, provocando un brillo fortísimo, dice aquí, fuertísimo. Y leyendo aquí el periódico, dice: esos pedazos cayeron casi todos en el mar, pero muchos fragmentos cayeron cerca de la playa, y habiendo recogido un buen número de este material, tan ligero, tan liviano, que parecía papel, o sea, fragmentos que no pesaban nada prácticamente. Y entonces aquí adjunto, o sea, en la carta que le envía una pequeña muestra de este material, que no sé a quién debo confiar para analizar. Entonces, él manda pequeños, creo que eran 3 pequeños fragmentos a Ibrahim Suet. A ver si hay una foto de los fragmentos que tienes ahí, don Carlos. Sí. Mira, este mismo, por ejemplo, ¿no? Estos son aquellos fragmentos que llegaron a manos de Ibrahim Suet. Entonces, como era muy leído, un célebre ufólogo, para mí uno de los más grandes de la historia de ufología, no solo brasileña como mundial, de hecho es muy mencionado en muchas obras, que era el doctor Olavo Teixeira Fontes, lee la noticia, y él, que ya creo que en aquel momento ya era, o si no se convertiría después, en el corresponsal de la APRO. La APRO era Aerial Phenomenal Research, si no me equivoco, algo así, que era una asociación muy importante, hoy desgraciadamente olvidada por muchos ufólogos, salvo tú, yo y otros compañeros, claro, que no conocemos bien el ámbito. Yo pertenecí a esa organización. Fíjate, más mérito todavía y más orgullo, ¿no, Carlos? O sea, para ti, porque realmente formaste parte de unos, para mí,
el mejor grupo de la historia de la ufología mundial fue ese, mejor, ni la MUFON ni otro, con todos mis Y respetos fue a el primer grupo fundado en Estados Unidos. exactamente por Jean, James y Cora Lawrence, ese matrimonio extraordinario, que en aquella época que no había internet ni nada de esto, ellos lograron algo incluso mejor, yo diría, que hoy en día con internet, crear una red de investigadores de primer orden que funcionaba a base de cartas o alguna esporádica llamada telefónica, que eran carísimas en aquella época. Y bueno, el doctor Olavo Fontes pertenecía a esa asociación y él entonces se pone en contacto con Ibrahim Sued, el periodista, habla con él. Ibrahim Sued no era muy creyente en la cuestión de los ovnis, pero sí le pareció el doctor Olavo Fontes una persona muy digna, un médico importante en Río de Janeiro en aquella época, y le cede, le da las muestras estas que le habían enviado por correo. Olavo Fontes inmediatamente, entonces no pierde mucho tiempo, porque me parece que ya en el mismo mes, sí, en el mismo mes de septiembre, él lleva las muestras al Laboratorio de Producción Mineral del Ministerio de Agricultura de Brasil, un órgano, vamos hablando estadual, o sea, estatal, importante, para que se analicen, ¿no? Entonces, los primeros resultados ya llegan el mismo 24 de septiembre, ni hacía un mes que había transcurrido la explosión de este objeto, que fue visto por otros pescadores también supuestamente allí en Ubatuba. Y entonces el resultado hay una doctora, la doctora Luisa María Barbosa, ella presenta el informe, creo que lo tienes ahí, son 2 páginas, 2 informes juntos, uno el antiguo moderno. Vamos a ver si lo tienes por ahí, don Sí, desde Carlos. luego. La izquierda no, de la derecha es la más antigua y de la izquierda sería no la más reciente, pero una de las más recientes. La derecha está firmada por esta doctora Luisa Marta Barbosa y ella dice que la muestra recibida constaba de 2 fragmentos de aspecto estético de color ceniza, de color gris, con baja densidad de peso, pesando cada uno 0,6 gramos. El resultado, en análisis espectrográfico, reveló la presencia de magnesio en su concentración y sustancia, deja ver, que no entiendo muy bien, de cualquier otro, en ausencia, creo, de cualquier otro elemento metálico. Entonces habla que de extrema pureza, yo tengo aquí escrito magnesio en estado puro, sin contaminación metálica, lo que no excluye ella, eso lo comenta después Olavo Fontes, que en otros análisis puedan surgir algunas trazas de esa contaminación. Pero lo que le sorprende es esto, ¿no? El estado puro. Entonces, el doctor Fontes también manda hacer un segundo análisis de una de las muestras, la muestra llamada número 1, y con el doctor Elson Teixeira con rayos X y difracción del laboratorio de cristalografía. Y el resultado también es el mismo, pureza, más de 90%, 99% de pureza de magnesio. ¿Qué significa eso? Para aquella época, por lo menos, significaba que no había nadie aparentemente en el mundo que pudiera de alguna forma producir, ¿no? Sintetizar preparar ese magnesio en dejarlo en estado puro. Eso era en el 57 aparentemente imposible. Vamos a ver si eso es cierto o no más adelante. Olavo Fontes, ni corto ni perezoso, envía también en ese mismo año, yo creo, un poco después, muestras a la APRO, a la mencionada APRO, del que tú fuiste corresponsal con mucho mérito. Y claro, no pierden tiempo Corau y Jean Lawrence. Jean era astrónomo, era un hombre de ciencia, estamos hablando de gente muy preparada. Y ellos encaminan la primera, ellos reciben 2 muestras de doctor, o sea, aquellas otras 2, él usó la primera, que desgraciadamente acabó siendo destruida, por los métodos eran, digamos, que tenías que destruir, ¿no? Hoy existen métodos no destructivos, ¿no? De análisis de material. Y entonces
envían a la USAF, ¿no? A la Fuerza Aérea Norteamericana, ahora no tengo aquí el nombre, pero a unos militares, ¿no? De la USAF para que analicen la muestra. Pero para sorpresa de ambos investigadores de APRO, reciben la respuesta cuando ellos indagan sobre los resultados, dicen, no, y desgraciadamente las muestras se contaminaron y necesitamos otras muestras. Entonces, claro, eso levantó la sospecha a Jenny y a Coran y dijeron, no, a vosotros de momento nos mandamos otras muestras, vamos a esperar. Y entonces ellos enseguida mandan ellos fragmentan, me imagino, las dos muestras que le envía Olavo Fontes y de esa manera ellos la envían al laboratorio, atención, de la Comisión de Estados Unidos de Energía Atómica, nada más, nada menos, y que ellos verifican que ese mismo material era realmente un material que tenía altísima. Aquí yo no conseguí el dato, pero hablaban que era bastante, digamos, puro, no totalmente como la muestra número 1, pero y que tenía baja densidad, lo confirman, y posiblemente esa baja densidad también fue acrecida un poquito por la presencia de oxígeno en las muestras. Después un tal R.S. Busk del laboratorio de metalurgia de la compañía Dow Metal Products de Midland en Michigan, también recibe esa muestra y aparentemente una muestra también revela esa pureza, ¿no? del magnesio. Bueno, estamos hablando de laboratorios importantísimos, tanto en Brasil como en Estados Unidos. Estados Unidos todavía posiblemente más en aquel momento. También se envían al doctor Walter Walker, profesor de la Universidad de Arizona, y que era antiguo ingeniero de la Hughes Aircraft Corporation. También analizadas en la Universidad de Arizona por el doctor Robert Johnson, gerente del Departamento de Cristalografía de Materiales, también de la Research Corporation de Nueva York en aquel momento. Entonces ellos dicen lo siguiente, aquí estamos hablando de términos muy técnicos, perdónenme los que estén viendo, yo no soy, digamos, especialista en esto, pero lógicamente vamos recabando la información que nos ofrecieron estos científicos en su momento. Entonces ellos dicen que las muestras son fundiciones y que se enfriaron de forma muy lenta a partir del estado líquido, algo que no es normal en los lingotes comerciales de magnesio. Eso lo dijeron ellos, esos doctores. Y también los de Brasil dijeron que era material posiblemente procesado, no era algo natural, que no podía ser un meteorito, resto de meteorito que hubieran explotado. Eso es muy importante decirlo y más tarde lo confirmaremos también a partir de este informe que está a izquierda, ya hablaremos de las muestras de Edson Boaventura. Bueno, entonces, finalmente hay otro análisis también. Hay más, posiblemente. Estados Unidos, como has visto, han mostrado gran interés. Pero entre 67 y 68 se realiza un nuevo análisis con estos restos. No sé cómo le llegan a él, pero posiblemente sean por la misma APRO, al doctor Robert Ogilvie, o se escribe Ogilvie. Esto yo no conocía, este dato me costó un poquito localizarlo. Él era también especialista en metalurgia, atención, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, muy importante como sabemos, y él dice lo siguiente, el resultado es que la estructura de ese metal es inusitada, que ese magnesio sufrió un calentamiento muy cerca de su punto de fusión en el aire durante 1 minuto o más y luego se produjo la formación del óxido. Esto confirmaría este resultado, la explosión fue vista por aquel pescador y otros pescadores que estaban allí en la playa de las Tonías en Ubatuba, siendo que la explosión se da en el aire, habla aquí desde que llegó al punto de fusión, y del óxido se puede también demostrar porque las muestras estaban cubiertas por una sustancia, digamos,
oscura, ¿no? Por un polvillo oscuro, posiblemente material oxidado del mismo aire, ¿no? Que se hubiera provocado esa oxidación y cubrieron esos pequeños fragmentos. Entonces vemos aquí algo interesantísimo y atención. Ahora hay otro análisis y este fue hecho por el comité Condon. Eso Carlos también lo conoce perfectamente, el famoso comité Condon, que no era muy allá favorable, ¿no?, al fenómeno OVNI, como sabes muy bien, y de hecho aquí lo vamos a verificar. Y ellos envían también, o ellos trabajan junto con la Universidad de Colorado en aquel momento en el año, y en el día 8 de enero del año 69, ellos presentan los resultados. Dicen que no era tan puro las muestras, por lo menos la muestra que ellos recibieron, el magnesio no era tan puro como presentaban las otras muestras. Bueno, también podríamos especular que a lo mejor no todas las muestras recibidas tendrían la misma pureza, ¿no? 99,9% de magnesio. A lo mejor otro fragmento estaría contaminado. También recordemos que si entró en contacto con aire también en la tierra y en la arena de la playa, también eso hay pruebas de más tarde surgieron en análisis de que había impurezas. Ahora comentaremos. Entonces él dice que la Universidad de Colorado, que no era tan puro y había una concentración de estroncio. Atención, estroncio. Eso no había aparecido en los análisis anteriores. Y que también el mencionado doctor Buck, ellos lo mencionan, que era un especialista también en metalurgia, él era capaz de adicionar el magnesio, él mismo era capaz de adicionar estroncio al magnesio. O sea, de alguna forma, ellos sugerían de que aquel material era un material no extraterrestre, voy diciendo que no era extraterrestre, y que eso podría haber sido hecho en la Tierra por el mismo Dr. Buck. Pero tengamos en cuenta que este tipo de material era un material, si se hacía en aquel momento, en el 57, debería ser experimental en pequeñas muestras. Y claro, nos preguntaremos, ¿y cómo van a parar esas muestras allí en Brasil? Supuestamente, ¿no? Teniendo en cuenta de que el que envió la carta era una persona que estaba efectivamente en Ubatuba. Bueno, entonces el comité Condon dictamina que el metal, él dice además que ya se podía hacer algún tipo de experimento con magnesio con esas características en los años 40, lo dicen ellos, y que no sufrió altísimas temperaturas como comentaba el estudio o la investigación del doctor Robert Ogilvy. Entonces hay aquí grandes contradicciones a partir del comité Condon y ellos prácticamente descartan el origen extraterrestre de una nave espacial, el comité Condon, de estos fragmentos. Entonces, hay todavía unos estudios muy interesantes que ya de los mencionados doctor Walter Walker, doctor Johnson. Ellos hablan de que estos restos podrían ser producto de una fundición direccional solidificada. Era una técnica, según ellos, no conocida en 1957. Y esas fundiciones de metal, en este caso magnesio, se enfriarían para que se formara de esa manera. Ellos decían que se podía haber enfriado lentamente a partir del estado líquido, algo que no es normal en lingotes comerciales magnesio. Creo que ya lo comenté antes esto, ¿no? Y entonces, lo que quiero decir, y finalmente, en 1976, en un congreso de medicina espacial en Estados Unidos, se comentó que posiblemente este material hubiera servido como material superconductor. Es lo que decían en este congreso en 1976. Entonces, don Carlos, perfecto. Seguimos entonces, don Carlos, con la emisión. Entonces, como te comentaba, estos
esto básicamente un resumen de todos los análisis que se hicieron hasta esa época, hasta finales de los 60. Pero hay una nueva, digamos, una parte más actual, porque aparecieron nuevos vestigios de esta explosión, de esta supuesta explosión de un ovni. Y fue muy curioso porque esto ocurre a partir de nuestro amigo en Brasil, el gran investigador, el gran ufólogo Edson Boaventura Jr., uno de los mayores investigadores de Brasil, amigo mío, hemos hecho también investigaciones juntos. Y Edson, yo creo que fue en 2016, si no me equivoco, él recibe una carta, porque ya era muy conocido en esa época por sus trabajos, de una persona que dice ser hijo de un ex militar del ejército que ese ex militar había recogido también 4 fragmentos del ovni de Ubatuba cuando estuvo por allí. No sabemos, aquí no tengo, digamos, la información si fue en ese mismo año 57 o fue más tarde, que recoge. Y como el padre falleció y vio que Edson era una persona seria, le envía esos fragmentos en un sobre a él, que creo que tendrás la foto por ahí del sobre, que está escrito a mano, si después Sí, puedes desde ponerlo. luego, un minuto. De análisis. Aquí está el resultado a izquierda del informe que mandó a hacer, que es el Laboratorio de Análisis Químicas del Instituto de Pesquisas Tecnológicas de la Universidad de São Paulo, una prestigiosa universidad, importante, ya estamos hablando de 2016, con mejores equipos, ¿no? Y ellos emplean un espectrómetro de fluorescencia de rayos X y atención, confirman que debe ser, posiblemente sea el mismo material, tenía la misma apariencia, por lo menos de las fotos antiguas, el material muy pequeñito. Ahora veremos fotos del material. Creo que hay una foto mía junto con Edson y yo sujetando en la mano uno de los fragmentos, y es un fragmento pequeñito, realmente prácticamente no pesa nada. Y ellos dictaminan que poseen 99,3% de pureza de magnesio. Fíjate, y ahí sí, siendo a lo mejor más, no sabemos si es por contaminación o no, pero presenta trazas de sílice, aluminio, calcio, potasio y azufre. En resumidas cuentas, se trata de un material. Si quieres pasar la foto en que estamos juntos con Edson también, por favor, don Carlos. Ese doctor Olavo Fontes que vimos antes. Vamos a ver. Este doctor Olavo Fontes que está aquí, claro. A ver si te aparece. Y entonces, esta muestra posiblemente sea la misma, o sea, pertenece al mismo objeto que explotó allí en Ubatuba. Ahí está el sobre en que vino la muestra, escrito a mano, ¿no? A lápiz, y venía ahí 57, San Paulo, SP San Paulo, y ahí está el fragmento que está en mi mano. Para mí eso fue tremendo, claro, poder tener en manos un supuesto, ¿no?, fragmento de un objeto que pudo haber venido de otras dimensiones, de otro espacio-tiempo, o mismo del espacio sideral, de otros mundos. Es maravilloso esto, ¿no? Y hay otra foto que estamos juntos, porque hay más. Ahí yo solo tuve manos a esa. Hay una foto en que están 1, 2, 3, 4 fragmentos que recibió Edson a nuestra izquierda. Esto fue en agosto de este año, Carlos. Otra visita que hice a Edson allí en São Paulo, ¿no? Y él me enseñó el material. Y atención, hay un dato muy importante también, porque él manda laboratorio, en otro laboratorio de caracterización tecnológica de la Escuela Politécnica, también de la misma Universidad de São Paulo, que emplea el microscopio electrónico de barrido, que vimos algunas imágenes antes, que son unos círculos, son imágenes de microscopio electrónico. Ellos llegan a la conclusión de que no se trata de un meteorito, no es material meteorítico, y Edson también consultó a partir de estos análisis a 2 especialistas en meteoritos en Brasil y dijeron que jamás esto podría ser meteorito. Es curioso porque Menzel, ¿no? ¿Cómo se llamaba el famoso Menzel de Estados Unidos?
que era también científico, ¿no? Y escéptico. Donald Donald, Menzel. Donald Menzel, exactamente. Donald Menzel, él escribió, que muchos escribieron sobre estos restos, ¿no? Muchos científicos. Él decía que no, que aquello era que eran fragmentos de un meteorito y que era eso, un meteorito de magnesio. Y según los expertos, ese meteorito, que él no era experto, meteoritos que no existen fragmentos o sea, de meteoritos de magnesio con esas características, además con magnesio puro, eso no existe. O sea que no era un meteorito, era un material manufacturado, o sea, hecho por alguien, artificial, material artificial. Y entonces Edison, y hay otra cosa interesante, que Edison consiguió localizar a un periodista, o ese periodista le buscó ahora, ¿no? Un tal Ezequiel dos Santos, que vive en esa región cerca de Ubatuba, y él dijo que en el canal de Edson Aventura, Enigmas y Misterios, está la entrevista a Ezequiel dos Santos, que era el sobrino nieto de uno de los pescadores que vivían allí en Ubatuba. Fíjate, entonces hay alguien que lo confirma, y ese pescador, que era Virgilio López, él dijo que la Marina brasileña, aparecieron 2 barcos de la Marina brasileña, pocos después de esa explosión, no se sabe, un día o 2 días después estaban por allí, y un tercer barco que era extranjero, posiblemente sería de Estados Unidos, posiblemente, digo yo, se especula en ese sentido. Y que ellos, porque él también con otros pescadores intentaron ver lo que había caído en el fondo del mar. Y según él y esos otros pescadores, ese Virgilio, lo que pudieron ver era como un gran elemento metálico largo, un elemento como algo largo que estaba en el fondo del mar, que ellos tiraron las redes, pero no consiguieron recoger, hacer subir ese objeto de aspecto metálico que estaba bajo el agua. Entonces aparecieron entonces allí en la playa de las Toniñas varios militares de la Marina, y ellos fueron a las casas de aquellos pocos pescadores que vivían allí y dijeron: mira, no salgan porque es muy peligroso estar aquí fuera, no se acerquen a esto, se encierren en sus casas. Y claro, era un intento de evitar que esas personas, ¿no?, de esos pocos pescadores, pudieran ver lo que estaban haciendo. Pero este señor Virgilio, él cerró las puertas, las ventanas, pero tenía una por la puerta de los fondos. Él subió a un cerro que estaba detrás de su casa y allí se escondió entre el matorral, él y algunos familiares, y pudieron observar lo que estaban haciendo los barcos de la Marina brasileña y el americano. Con una especie de grúa, vieron a submarinistas, y después una grúa que consiguió alzar ellos vieron como una especie de material largo metálico, de aspecto metálico, no sé si era de 20 metros, ahora no estoy seguro, unos 20 metros de longitud, y lo pusieron sobre la cubierta de uno de esos barcos, y de ahí se lo llevaron. Eso es un dato muy importante y lo ha logrado Edson junto a Ezequiel dos Santos. Entonces, y tengo mucha información también de este caso que fue recopilada en este libro. No sé si se puede ver bien, o más o menos por ahí, ¿no? Ahí está. Este libro se llama Quedas de UFOs. Bueno, quedas en portugués, caídas de UFOs, casos confirmados de accidentes con platillos voladores y rescates de sus tripulantes en todo el mundo, de nuestro amigo también, Tiago Luis Tichetti, que es el representante de la MUFON ahora en Brasil y también director de la revista UFO. Y él aquí hace un muy buen resumen sobre estos datos de laboratorio respecto al OVNI de Ubatuba. Entonces, el tema se hace, yo creo que estos fragmentos confirman que aparentemente pertenecen al mismo objeto de aquellas muestras que tenía, que había recibido Ibrahim Sued y que se las pasó al doctor Olavo Fontes, ¿no? Son las mismas características. Ahora tenemos otra historia que viene otra vez a flote de Ubatuba en el año 2016. Es cuando Jacques Vallée visita el Museo
ovni de Victoria, de las grandes ufólogas argentinas. Creo que hay una foto de ellas ahí, o de la mamá, doña Silvia. Doña Silvia aquí está con Jacques Vallée, porque la historia te cuenta así. Yo supe de un poquito también de primera mano esa historia, porque aquí está Andrea, ¿no? También gran ufóloga argentina. Creo que no sé si está ahí traspasando unas muestras. Ahora te comentaré. Bueno, yo supe a través de Alan Stevenman, que es nuestro amigo, querido amigo, que es el director de documentales. Es un documental fantástico, maravilloso, que también estrenó en Netflix, sobre el caso de Venado Tuerto en Argentina, de este hombre que que entró en un ovni. Bueno, él estaba rodando un documental, invita a Jacques Vallée para Argentina para rodar, para grabar el documental en la zona de Venado Tuerto, y aprovechan y se lo llevan al Museo OVNI. Aquí está, ahí está, mira. Además, fragmento de OVNI o de un vehículo espacial que regresa, ¿no? Un periódico, y esos fragmentos los que estaban en el museo. Claro, cuando Jacques Vallée ve eso, lógicamente sus ojos se ponen como platos y el hombre pide, por favor, esto es una oportunidad de oro para que pueda investigar, podemos analizar nuevamente estos fragmentos. Entonces yo creo que Silvia debe, no sé si parte algún pedacito o Andrea mandan partir un pedacito, se lo dan a Jacques Vallée, y él rápidamente, vamos a ver, poca gente sabe, yo estuve en contacto, tú conoces a Jacques Vallée también, ¿no, don Carlos? Yo lo hice en una entrevista aquí en Madrid hace unos años, y yo no sabía que él era uno de los fundadores, fíjate, del Silicon Valley. Sí, Uno sí, sabía, ¿no? correcto. Y me sorprendió mucho. Vamos a ver, Jacques Vallée es un multimillonario. Yo tampoco sabía Sí, que era sí, una sí. persona que ha invertido mucho en bolsa, también en empresas, precisamente ha invertido en empresas de alta tecnología. O sea que es una persona muy inteligente, muy sabia, sabe cómo emplear el dinero aparte. Y él dijo, no, voy a llevar esto a analizar a unos amigos allí de Silicon Valley que me van a hacer los análisis, ¿no? Y entonces parece que él confirma también, no tanto, no había una pureza tan grande en estas muestras, era algo menor. Él habla que en la muestra 1 era de 78,9% de pureza de magnesio, y en la muestra 2, 70, sí, también 78,9 me parece. Y que ambas tienen isótopos naturales en proporciones iguales que las terrestres de magnesio. Pero ojo, eso no es todo, esa es la primera análisis, y que las muestras se presentaban también contaminadas o que tenían trazas de silicio. Y claro, él especulaban, ¿no? Los científicos, que podría ser ese silicio, podían ser restos de la arena que se había fusionado con los objetos, con los restos todavía incandescentes, ¿no? Del ovni que había explotado y que cayeron sobre la arena. Estamos hablando que la arena está compuesta también de cuarzo, silicio, ¿no? Y que se fusionaron. Entonces, y que también contaminadas por sodio. Hombre, el agua del mar está compuesta de sodio, posiblemente el mar, ¿no? Que golpea, ¿no? La arena de la playa, posiblemente contamina. Entonces tiene sentido ese tipo de cosas. Pero atención, después Jacques Vallée, no sé si en el mismo año 2016 o 2017, también ofrece esas muestras, o Nolan, a Gary Nolan, que ya conoce, el doctor Gary Nolan, es uno de los nombres más destacados, de los científicos más destacados de la ufología actual norteamericana, estadounidense, y que Gary Nolan tenía también, Vallée le proporcionó dos muestras, y en la muestra 1 dice que los isótopos eran normales, pero la segunda muestra presentaba isótopos anormales de magnesio producidos, y habla que eran producidos por algún proceso industrial de alto coste. Pero vamos a ver, si esos restos realmente son allí de Ubatuba, del 57, ya estamos hablando de algo muy extraño. Pero atención, Gary Nolan realiza nuevas pruebas
nuevos análisis a finales de 2023, hace poco más de un año. Y hay otra sorpresa. Aparece, no sé en qué muestras, y esto no queda muy claro, yo estoy buscando más información. Le he escrito a Gary Nolan, pero no me contestó. Voy a intentar, voy a insistir todavía, a ver si me contesta. Un momentito, por favor. Ya el resultado deja desconcertado a todos. Habla de 99,99% de silicio puro. Ya no es magnesio, ahora es silicio. Con isótopos naturales. Si los isótopos tienen valores diferentes a aquellos de la naturaleza, indican alteraciones artificiales. Pero en este caso parece que son, digamos, artificiales, el silicio de alta pureza que él mismo observa, Gary Nolan, que es el material base para los semiconductores, chips de computadoras o de células solares que se usan. Entonces aquí ya no sé si es un pedazo de la muestra que tenía esa proporción. A lo mejor si este objeto se fusiona al explotar y como dicen los científicos norteamericanos que se produce una altísima temperatura, hay una fusión de varios materiales que están a bordo de ese ovni. Tenemos que llevar en consideración, no lo digo solo yo, lo dice también, creo que se me olvidó mencionar, de Peter Sturrock, el famoso panel Sturrock, también estuvo ahí investigando eso. Él mismo dice que las posibilidades, hay varias posibilidades, y entre ellas de que las variaciones en estos fragmentos puedan darse a partir de las fusiones de restos diferentes de la nave, supongamos de un panel de control, supongamos de la carcasa, del fuselaje que tiene otra composición y que puede haber varios elementos distintos. Entonces, fíjese, estamos hablando de magnesio en estado puro, de silicio, ¿no?, en estado puro también. Esto aumenta muchísimo el grado de extrañeza de estas muestras. También quiero observar, entonces, deja ver esta parte de Gary Nolan, quería comentar, deja ver si había alguna cosa más, yo creo que había algún detalle, no me acuerdo ahora, te puedo comentar si lo encuentro, algún apunte, que son muchísimos datos, y estos días tuve que trabajar full time prácticamente, don Carlos, en averiguar esos datos, y que hay mucha información, pero está muy desperdigada, y poca gente se ha dedicado realmente a poner esto en orden, ¿no? Y yo iba a intentar seguir con la investigación. Un dato muy importante. Mismo Gary Nolan considera que lo más común en cuanto a isótopos, él habla también que hay una variación de isótopos, o sea, que hay isótopos de ese silicio, y él dice que lo más común es que se usen isótopos radioactivos, en el caso de plutonio y uranio, para determinados fines, en ese caso bombas atómicas, material también para usinas nucleares, pero es raro que alguien ¿no?, pueda producir isótopos de silicio o de magnesio. Eso es muy raro. Entonces, y que no se cambian esos isótopos estables como los del magnesio. ¿Para qué? No tiene, digamos, una utilidad práctica, digamos, ¿no? Entonces, él habla que, atención, que la mayoría de esos restos, mayoría de los restos de ovnis, porque él ha investigado por lo menos una docena de restos de ovnis. Él está trabajando para el Pentágono, está trabajando dentro de lo que es la TIP. Ahora mismo está colaborando y no puede divulgar todo lo que hace. Yo creo que por eso también no ha divulgado muchos datos de los vestigios de Ubatuba. Pero él dice que la mayoría de los restos de ovnis investigados son restos de un proceso desconocido de que los ovnis posiblemente ellos expelen sustancias, arrojan sustancias, y eso es muy común. Ya hablaremos en otra ocasión, don Carlos, sobre el caso de la lluvia de plata de 1954 en Campinas. Es un caso extraordinario que ovnis no explotan, pero sí dejan caer fragmentos. Y en México hay, ¿no?, también casos de ese tipo. En Colombia
¿no? Dejan caer, generalmente es sustancia metálica que está todavía, digamos, que está ardiendo, ¿no? Y que los testigos ven ese material incandescente en el suelo que después se enfría y se convierte en material, ¿no? Metálico, que se ve que es material metálico. Pero Nolan dice que la mayor parte se forma, es como si fuera el resultado de la propulsión de los ovnis. Se arriesga Nolan a decir que podía ser resultado como una escoria, como digamos, un resto de un procesamiento de algo que usen estos ovnis para desplazarse y que ellos expelen, que ellos lanzan al exterior, porque aquello ya no serviría, ¿no? Para algo, para que no tuviera ninguna utilidad para estas naves. Él se arriesga a decir este tipo de cosas. Ahora, atención, Edson Ventura, cuando estuve hablando con él ahora en agosto, y eso lo publiqué, está publicado en Expedientes Omni del siglo XXI, él recibió la visita, bueno, él acudió al hotel donde se encontraban dos estadounidenses. Uno de ellos se identificó como ex piloto, creo que de F-15, y el otro como socio miembro de la MUFON. Y estos dos lo buscaron porque habían visto por internet que Edson tenía restos de este material de ovnis. No sé si en aquel momento ya tenía los de Ubatuba, pero no sé, o si tenía los del caso del 54 de Campinas, que te mencioné antes. Pero bueno, ellos querían de Edson que Edson les cediera fragmentos del ovni, posiblemente de Ubatuba. Y Edson le dijo, mira, es que no, vamos a ver, es que no, yo ya hice algunas pruebas aquí. Si ustedes hacen una serie de pruebas y pueden después, ¿no?, ofrecernos el resultado, que mira, eso ya más difícil y tal. Entonces, mira, no, si no hay intercambio, ¿no?, de alguna forma, no puede ser, no llegamos a ningún acuerdo, ¿no? Y entonces ellos se fueron sin llevar el material. Fíjate que años después sale la noticia de que estos dos agentes, tengo el nombre, lo apunté, están en el libro, no lo tengo aquí a mano. Estos dos ufólogos estadounidenses en realidad eran dos agentes de la Bigelow Aerospace de Robert Bigelow, estaban trabajando para él y por su turno estaban trabajando para uno de aquellos primeros programas de estudios avanzados de ovnis del Pentágono. Ahora no me acuerdo si era el ASWAP, ¿no?, o el otro que había en aquel momento, que estaba Elizondo, ¿no?, supuestamente como director. Entonces, fíjate, ellos no dijeron nada, se presentaron como simples ufólogos, ¿no? Y en realidad sí que estaban trabajando como agentes, ¿no?, para el Pentágono, para Estados Unidos, y estaban buscando restos de ovnis. Entonces está más que confirmado, Carlos, y que se dejen de tonterías, y lo digo así claramente, aquellos que dicen, no, Estados Unidos no está, Estados Unidos no está interesado en eso, Estados Unidos no tiene restos de ovnis. Vamos a ver, amigos, tú que eres un especialista también ahí de México, de tantas explosiones de ovnis, de caídas de ovnis también en Estados Unidos, ¿no?, de crashes ahí, tú sabes perfectamente que sí, que ellos tienen una cantidad y ellos mandan gente atrás de todo esto. Manda a la gente, mandan militares si es necesario, si tienen posiblemente hasta los roben, los compren de alguna manera. Posiblemente no, hay un dato muy importante, no le ofrecieron dinero a Edson Boaventura. Y yo sé por qué. Yo sé, es por el simple motivo, es que ellos empiezan a anunciar también por ahí de que ellos están pagando por restos de ovnis, seguramente van a aparecer 1000 personas, ¿no?, con fragmentos de cualquier cosa, pueden ser hasta de meteoritos, ¿no?, para ganar un dinerito, ¿no? Y entonces posiblemente ellos eviten ese tipo de propaganda o incluso de oferta para evitar justamente que aparezcan individuos, ¿no?, que
que quieran venderles cualquier cosa, ¿no? Cualquier fragmento de cualquier otra cosa que no sea un ovni, ¿no? Entonces, fíjense que es muy importante toda esa historia del ovni de Ubatuba. Podríamos hablar más sobre esto. Hay muchos datos también contradictorios, como has visto, y yo creo que esos datos, más que también posiblemente haya diferencias por las técnicas empleadas por la época en que se hizo, pero fíjate, no varió mucho el análisis aquí del 57 con el actual, de la pureza del material, o por lo menos una parte de esos fragmentos, no ha variado mucho. Y también se dice de que en aquella época, como mucho, y eso lo dice el Comité Condon, que es bastante sospechoso desde mi punto de vista, dicen que no, que ya en los años 40, 50 hacía. Vamos a ver, sí, a lo mejor supongamos que lo hiciera en el laboratorio de Estados Unidos, ¿no? El ADAO mismo, que según ellos podían haberlo fabricado. Vamos a ver, eso se fabricaba de forma experimental. ¿Qué hacían esos restos allí en Brasil? ¿Por qué se los mandan a Ibrahim Sued? Y como de Estados Unidos hay tanta conspiración, tantas fake news, tantas conspiranoicas, ¿no? Historias conspiranoicas, hubo un periodista australiano que recientemente puso en duda los fragmentos que fueran auténticos o de un ovni, por lo menos, de Ubatuba. Ese periodista planteaba lo siguiente, de que posiblemente la carta era enviada, no, la persona no era un pescador, no era una persona que iba a veranear y que recogió los restos, que pudo ser parte de un proyecto de la CIA, el MK Ultra, el famoso MK Ultra, que estaría por detrás de ¿de qué experimento? Vamos a ver, social, de mandar una carta con fragmentos, con material procesado por laboratorios, solo por un laboratorio, en ese caso Down Laboratorios o Down Metales. ¿Para qué? Para mandárselo a un periodista, sí, muy popular de la época, que publica una carta, sí, un fragmento de la carta, para ver si algún ufólogo brasileño, que tampoco había tantos en aquella época, en el 57, ¿no? Se dejaba tragar el anzuelo, ¿no? O el señuelo de este tipo de cosas. ¿Para qué? Es que es absurdo. Y yo he desmontado, un día hablaremos, don Carlos, yo he desmontado la historia de Mirage Man, conoces el libro, ¿no? De Mirage Man, en que habla también de esos experimentos y un tal Bosko Nedeljkovic, creo que se llamaba, un agente secreto de origen yugoslavio que trabajó para MK Ultra y que, según esta historia del Mirage Man, este hombre habría ido a Brasil para crear un falso caso de abducción en el año 57, el caso de Antonio Vilas Boas. En que, claro, que servidor aquí fue uno de los pocos, junto con Claudio Suenaga, mi amigo historiador y ufólogo, gran investigador, pudimos reinvestigar ese caso en el año 2000. Hemos traído testimonios inéditos de personas, de familiares de Antonio Vilas Boas, confirmando la historia de Antonio Vilas Boas. Sin embargo, hace poco se vuelve a hablar del tema diciendo que todo esto fue una operación del MK Ultra, que también la hicieron en Argentina, con un campesino al que le proporcionaron una prostituta asiática para mantener relaciones a bordo de un helicóptero camuflado de ovni. Don Carlos, más ridículo y más absurdo que eso yo creo que no existe. Y en un artículo que publiqué en la Vigilia, en el portal vigilia.com.br, aclaro todo eso. Creo que no lo publiqué en castellano todavía, y podemos hablar un día sobre esto, y yo demostré punto por punto todas las incongruencias de esa teoría ridícula, absurda, y que forma parte de este manantial de desinformación que procede de instancias de Estados Unidos, de investigadores y hasta del mismo Pentágono, posiblemente el mismo gobierno norteamericano, que quieren provocar más confusión. Pero nosotros que hemos estado allí, que hemos hablado, tú que has hablado con los testigos, de tantos testigos, yo mismo, vemos que la historia no es la que nos vende. Desde el vecino del norte que tenéis ahí, que ya es un peso tremendo, estáis sufriendo ahora con todos estos insultos, blasfemias emitidas por el futuro presidente de ese país,
y que de alguna manera va a provocar todavía más confusión en toda esa historia de la ufología, seguro. Entonces vamos a tenernos a investigadores serios como tú, o los que procuramos, por lo menos con seriedad, ¿sabes?, hacer un trabajo honesto, y sabemos que estos restos sí de Ubatuba proceden de algo muy extraño, muy extraño. Aquel año 57, y te cuento más antes de terminar, que no se haga tan largo para tus seguidores, es que en este libro que mencionaba, el Titanic español, que era un barco español que se hundió en las costas de Brasil en el año 16, hablo que unos meses antes, y hablé antes también de la, no abducción, pero fue un contacto ovni en Illabela, a pocos kilómetros de distancia de Ubatuba. Aquí está el profesor del doctor Freitas Guimarães, pero a ver si la encuentro aquí en el libro. Esa historia es maravillosa. Yo no tuve la suerte de poder entrevistar al doctor Freitas, ya había fallecido, que yo creo que falleció en los años 80. Este doctor, no sé si se verá por aquí. Voy a acercarlo un poquito a la cámara. Se ve él dibujando en una pizarra, en un pizarrón, el ovni que él vio, y entró en ese ovni. Se le ve una foto de él. Era un jurista importante, ¿eh? De hecho, el fórum de los tribunales de Santos, de la ciudad importante ciudad de Santos, llevan su nombre en la actualidad. Este hombre tuvo el valor de contar que una noche estaba mirando a Illabela, estaba en San Sebastián, enfrente está el canal, que yo hice un reportaje muy interesante para Cuarto Milenio sobre esa zona y sobre el hundimiento del barco español, el Príncipe de Asturias. Él estaba ahí y de pronto ve un platillo bajar. Estamos hablando, creo que fue, vamos a confirmar la fecha, creo que fue en junio, estoy hablando 2 meses antes o 2, 3 meses antes del incidente Ubatuba. Y él ve ese platillo bajar y dentro salen, atención, seres de tipo adamskiano, los famosos altos, rubios, ¿no? Muy, muy bonitos ellos, ¿no? Con buena presencia. Nórdicos. Y le invitan, atención, le invitan a entrar en el ovni. Mira, era 1,80 m de altura, piel blanca, cabellos rubios, o sea, eran güeros, su atuendo con una sola pieza de color verde cerrada hasta el cuello. El abogado intentó comunicarse con ellos en varios idiomas, pero no le contestaron. Al cabo de un rato se percató de que le hablaban sin mover los labios, es decir, mentalmente por telepatía. De todos modos, no sintió miedo ni desconfianza, pues el aspecto de las criaturas era amable y sereno. Una vez a bordo del vehículo, Guimarães se sentó en una especie de sofá circular y observó la luz que emanaba de dentro directamente y de una forma homogénea de todas las paredes. Eso era muy típico en aquella época. Antonio Villas-Boas, en el mismo año, atención, en el mes de octubre, Antonio Villas-Boas es secuestrado. Ahí algo ocurrió, hubo una oleada auténtica en esa época, porque el caso Villas-Boas solo se fue a informar mucho más tarde. Por eso durante mucho tiempo se creyó que la primera abducción de la historia moderna de ufología había sido de Barney Beth Hill, en el 61. Pero no, la primera en ese estilo fue en el 57. Pero solo se supo más tarde, que fue investigada también por el doctor Olavo Fontes, dígase de paso. Fíjate, todo está muy conectado. Pues este hombre, el profesor doctor Guimarães, dice que él vio, atención, que pudo ver nuestro planeta del tamaño de una naranja, cubierto de nubes. También percibió el cielo de color azul oscuro cubierto de estrellas. O sea, tal como lo vieron después los astronautas y cosmonautas pocos años después. Cuando la nave dio un giro, los destellos del sol iluminaron la ventanilla, provocando refracciones multicolores sobre la superficie acristalada. Al cabo de 40 minutos, aquellos hombres rubios y altos devolvieron al abogado al mismo sitio donde se hallaba en la costa de San Paulo. Estos seres le anunciaron, yo creo que mentalmente, que le iban a volver unos meses después. Y efectivamente, él no fue al lugar porque la prensa ya estaba enloquecida, se echaban sobre él. Él no quiso ir, pero sí que el ovni apareció y creo que 2 casas de la Fuerza Aérea Brasileña acudieron a perseguir este objeto. O sea, que algo hubo allí en la costa esta de San Paulo, entre Illabela, San Sebastián, Ubatuba, muy misterioso que ocurrió en aquella época. Pero ojo, amigo, para terminar, espero,
yo estuve buscando estos días más datos sobre incidentes en ese mismo año y cerca de esas fechas. Entonces, 7 de septiembre, caso Ubatuba. 16 de octubre, caso Vilas Boas, de ese primer secuestro, ese que comenté, que fue llevado a bordo de un ovni, que había una supuesta prostituta según Están los muy mirajes. juntos los dos. Muy juntos, fíjate, muy cerquita. El día 10 de octubre hubo un caso llamado el caso Ceres en Goiás, en Brasil, donde aparecieron 7 humanoides de cabellos también rubios. Atención. En septiembre, también en septiembre, hubo un caso muy importante, el 57, en Campinas, el caso Lanzallamas, de Helio Penteado como protagonista, en que varias personas vieron un platillo volador en Campinas, interior de estado de San Paulo también, que lanzó, mira, atención, a las calles de Campinas un metal líquido, arrojó metal líquido a las calles. E incluso se golpeó contra un camión que estaba estacionado, este ovni, y dejó caer este material. Fue analizado este material y mostró un alto contenido también de magnesio. Atención, atención, amigos. En España hubo 4 días antes, no, este es otro caso ya. Esto, en el 57 en Inglaterra, un tal mayor Collins, en su jardín, dijo ver una luz verde y un golpe tremendo, como si hubiera algo chocado contra el suelo. Entonces encontró los arbustos incendiados y un orificio en la tierra donde retiró más tarde material parecido a plástico fundido. Esto aparece en un libro muy raro que a lo mejor tú tenías este libro, lo tienes, se llama The Scorrington Mystery de Helen Buckley. No, ese no. Es un libro muy raro, vale bastante dinero ahora en internet y es un caso que ocurre, el incidente que cuenta el caso en general del Scorrington Mystery, habla de una aparición de un ovni, creo que en Inglaterra, unos días después o un día después del caso Adamski, que fue en el 52, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Fines del 52. De 52, perfecto. Entonces, no estamos hablando de un caso, digamos, aislado. Parece que hubo otros casos en Brasil, hubo otros casos en el mundo en aquellas fechas, ¿no? Y entonces no es nada descabellado pensar en la posibilidad realmente de que estamos delante de un metamaterial con todas, ¿no? Del haber, ¿no? Y claro, por eso todavía hasta hoy están buscando más fragmentos, ¿no? Yo estuve en la playa de las Toniñas, estuve allí en Ubatuba buscando la primera vez estuve buscando, indagando fue en el año 2000, después ya en el 2012 también estuve buscando testigos, no encontré, pero sí que hablé con gente de allí, porque claro, eran pocas familias, la mayoría murió, algunas se desplazaron a otros lugares, pero sí que entre los pescadores de allí todavía se rumorea, ellos sienten, bueno, que hablan, haber escuchado hablar de esa explosión, ¿no? De otras personas, de personas más antiguas de la región, y o sea que algo realmente ocurrió allí. Y es una zona ovni, es una zona de muchas apariciones, especialmente de las Mães do Ouro, que son esas esferas voladoras, ¿no? De pequeño tamaño, entre pocos centímetros y 1 metro, de un poco más de diámetro. Ahí está, don Carlos. Si quieres preguntarme algo más, estamos aquí a disposición. Muchas gracias, Pablo. Pues definitivamente nos das nuevas avenidas de toda esta situación que hubo de Ubatuba. Y la primera pregunta es, ¿en Brasil ha acontecido algún otro estrellamiento que hayan allá tus paisanos recopilado, recogido fragmentos como estos que estamos viendo de Ubatuba? Mira, fragmentos de explosión así, resto de un ovni que haya explotado, no me acuerdo ahora, pero sí de ovnis que hayan expelido material, que haya dejado caer, como dije antes, ¿no? Material incandescente, que después de una vez enfriado fueron recogidos, sí, como este que vamos a hablar futuramente, en el futuro hablaremos
sobre el caso Lluvia de Plata del 54, además dentro de la famosa oleada del 54. Atención, estamos hablando de las mayores oleadas buenas de la historia, ¿no? Sí, No está la francesa ocurrió en ese año. Claro, claro, y también en toda América, porque en México también, es que claro, se habló mucho de la francesa, pero es que hubo una oleada en todo el mundo. Claro, a lo mejor no había mucho intercambio de comunicación entre periódicos de la época, pero sí que hubo en otros países. Y entonces sí que hubo, por ejemplo, no sé si en ese mismo año 57 hubo otro caso de tipo cabellos de ángel, también en Brasil. Que Aquí en México también tengo una nota de cabellos de ángel. Exactamente, yo sé que tú la mencionas en algún lugar que he leído. Y hay otros casos, por ejemplo, hay uno que no se encontró el ovni, que creo que fue a principios de los 60, fue en una región también que yo conozco, también de selva, al sur del estado de San Paulo, al sur, en el punto opuesto donde está Ubatuba, cayó un objeto en Iguape, creo que se llama Iguape, cayó, eso lo vieron varias personas, una niña además lo vio, también era un objeto, ahora no me acuerdo cómo de qué forma, que cayó en el río y mandaron submarinistas para buscarlo, pero supuestamente no apareció nada. Pero hubo muchos testimonios, muchos testigos de personas que vieron ese extraño objeto caer allí, en ese río, creo que Ribera de Iguape. Hay otros, tendría que verificar, pero hay otros casos. Ahora, de explosión del ovni en sí mismo, esto es raro, ¿no? Esto ya más raro, pues, ovni entero, supuestamente. Y a pesar que después dicen este hombre, este periodista, ¿no? Cuyo tío abuelo contó que rescataron un fragmento largo, ¿no? De varios metros del ovni de Ubatuba, del fondo del mar, ¿no? Bueno, estaría cerca de la costa porque habría bancos de arena donde era más fácil, digamos, detectar o bajar, ¿no? Para rescatar submarinistas, pudieron rescatarlo, ¿no? Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Pablo, porque yo sé que eres una persona con muchísimas ocupaciones, con tus artículos a las distintas revistas que mencioné al principio, seguramente que por ahí estás preparando un nuevo libro y estoy eternamente agradecido primero por tu amistad, ahora por tu tiempo y por siempre. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ti, querido amigo. Y mira, tengo aquí de cabecera tu libro, que es una maravilla. Esto ya un clásico, ¿no? De la ufología mexicana. Esperamos también tu próximo libro, que es Testimonios Omnis, un libro no apto para escépticos y fanáticos. Muy bueno. Sí, bueno, recuerda, el próximo, primero Dios, será sobre ovnis estrellados en México, conjuntamente con Alfonso Salazar. Qué grande, qué grande. Será maravilloso, será otra obra de referencia. Estamos ansiosamente esperando tu nuevo libro y espero que mi canal, que es Pablo Villarrubia Mauso, si alguien lo busca, muy modesto, muchas veces no puedo actualizarlo así tan a seguido, pero espero invitarte en breve para poder estoy aprendiendo un poquito aquí a manejar los programas y te haré seguramente una entrevista o una, no, o varias. Y una de las últimas, el último video que que colgué, fue con nuestro amigo Albert Rosales, el hombre, yo llamo el hombre de los humanoides, ¿no? Yo creo que el hombre que más sabe de humanoides en todo el Sí, es el planeta. que ha escrito varios libros, ¿verdad? Tiene una enciclopedia, ¿no? De Humanoid Encounters, ¿no? Y es maravilloso. Y ahí, cuando vino aquí por Madrid, le hice una entrevista y está también para quien quiera verla. Tú lo conoces también, Albert Rosales, o imagino que hayas mantenido contacto con él, ¿no? Porque, claro, yo acudo mucho a él porque tiene un banco de datos de más de 30.000 casos y eso es una maravilla, ¿no? Después, para que digan que no existen los humanoides, ¿no, don Carlos? ¿No? Que esos son solo quimeras, ¿no? Invenciones de la mente humana, ¿no? Sí, así es. Pablo, pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo desde aquí, desde México. Y pues yo espero que ojalá y pronto nos volvamos a ver a través de este medio. Perfecto, querido amigo. Muchísimas gracias. Un honor. El honor es mío. Gracias. Hasta pronto.